En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presentan La paternidad, parte 3. Me alegro de estar nuevamente con usted. El tema para esta semana es la paternidad. Mencioné al principio de la semana que en mi primer matrimonio fui padre de 9 hijos y luego más recientemente mi segunda esposa trajo a 3 más a la familia. Así que entre todo tengo la relación de padre con exactamente una docena de personas, de los que la mayoría son adultos y tienen sus propias familias. Ayer expliqué que todo padre tiene 3 ministerios básicos en su familia, los ministerios de sacerdote, de profeta y de rey. Hablé de la responsabilidad que tiene un padre como sacerdote de su familia, que es de representar a su familia ante Dios. Hoy voy a hablar de la segunda responsabilidad básica del padre como profeta para su familia: representar a Dios ante su familia. La primera cosa que necesito decir es que un padre inevitablemente representa a Dios ante su familia. Él puede proponer, puede que lo haga bien, puede que lo haga mal, pero inevitablemente lo hace. Psicólogos, sociólogos y los que están en el ministerio, casi todos estarían de acuerdo en que un niño normalmente forma su primera impresión de Dios viendo a su padre. Yo creo que eso fue planeado por Dios. Creo que una de las responsabilidades más solemnes que Dios puede dar a un ser humano es que lo represente ante otros. El tipo de padre que una persona ha tenido tiene mucho que ver con la respuesta y la reacción inicial de esa persona ante Dios. Si la persona tuvo un padre cariñoso, desprendido y afectuoso, con el que era fácil de comunicarse, esa persona normalmente encontrará más fácil pensar en Dios y acercarse a Él en estos términos. Pero si una persona tuvo un padre poco amable, crítico y que siempre hacía demandas irracionales y excesivas, esa persona puede pensar que Dios es así, siempre demandando cosas que la humanidad no puede cumplir, irrealista, legalista y riguroso. O a veces sucede que un niño tiene un padre que es cruel y depravado, y muy frecuentemente ese niño puede transferir inconscientemente a Dios esos atributos de su padre natural. Consecuentemente tendrá una actitud negativa hacia Dios que no está basada en ninguna razón, excepto el comportamiento de su padre. Ahora quiero hablar de cómo representar a Dios ante su familia, cómo ser profeta para su familia para bien y no para mal. En Efesios capítulo 6, versículo 4, Pablo les escribe a los padres y dice: «Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor». Y en Colosenses 3, 21, «Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten». La primera cosa que debemos ver es que el Nuevo Testamento, al igual que el Antiguo, pone la responsabilidad de la educación espiritual y la instrucción de los niños legalmente sobre el padre. Obviamente las madres tienen una gran influencia sobre sus hijos y tienen mucho que contribuir en su desarrollo espiritual, pero es el padre quien básicamente tiene la responsabilidad de proveer instrucción espiritual para sus hijos. Y si un padre no lo hace, no hay nadie más que pueda tomar exactamente esa responsabilidad. Hoy diría que posiblemente la mayoría de los padres americanos, si están conscientes que tienen alguna responsabilidad de instruir a sus hijos, están contentos de transferirla a algún otro lugar, a la escuela dominical, a la iglesia, al pastor, al líder de los jóvenes, y muy a menudo un padre así, si su hijo está en alguna iglesia o grupo de jóvenes, echará la culpa a la iglesia o al grupo juvenil. Quiero decir que el padre nunca puede despojarse de su responsabilidad principal de criar a sus hijos en la disciplina y la amonestación del Señor. Es una de sus responsabilidades sagradas que no es transferible. Pablo indica que al hacerlo, un padre debe cuidarse de 2 peligros opuestos. El primer peligro es la rebelión en el niño, y para cuidarse de eso, el padre debe mantener una disciplina firme para que el niño no se vuelva caprichoso e irresponsable, no permitiendo que conteste de mal modo, esperando que haga lo que se le dice rápidamente, en silencio y obedientemente. Es mucho más fácil darle instrucción a niños que son criados de esa manera. Sin embargo, el extremo opuesto contra el que tiene que cuidarse un padre es el desánimo. Si un padre es indebidamente severo, crítico y exigente,
El resultado bien puede ser que el niño se desanime y tome una actitud de, bueno, no tiene sentido, nada de lo que hago complace a mi padre, así que mejor ni lo intento. Y la advertencia que Pablo da allí es, no los provoque, no los exasperes. He tratado con personas con severos problemas emocionales que vinieron por ayuda y no sé cuántas veces palpé esa actitud negativa, esa falta de amor propio, ese sentimiento de fracaso y frustración que se remontaba a tiempos en la vida de esas personas que como niños experimentaron un tratamiento muy negativo, crítica, rechazo, posiblemente castigados injustamente en frente de otros, y eso ha dejado una marca, una herida en el alma que no había sanado por quizás 20 o 30 años. Así que los padres deben tener cuidado de mantener la disciplina por un lado, pero por otro, no desanimar, exasperar a sus hijos con exigencias injustas o excesivas. Para cumplir con las responsabilidades para con su familia, hay una cosa que un padre siempre debe tener en mente y es la necesidad de comunicación regular y continua de sus hijos. Si él no mantiene este tipo de comunicación, entonces no podrá cumplir con sus responsabilidades, y la comunicación entre el padre y el hijo es por lo general más efectiva en un ambiente no religioso. Si los niños asocian la instrucción que se les da siempre con algo rígido, formal y religioso, tienden a resentir la religión, al igual que la instrucción, y nuevamente puedo recordar un buen número de casos de personas con quienes he tratado y cuyos problemas se remontaban a ese tipo de situación. Una cosa que es esencial en la comunicación con los niños no es solo hablarles, sino dejar que ellos hablen. La mayoría de las personas que tratan con niños problemas o delincuentes estarían de acuerdo en que casi todos tienen una queja en común. Nuestros padres nunca nos escuchan, así que tienen que cultivar el hábito de escuchar. Deje que su niño hable. Deje que se exprese, deje que se exteriorice su problema y no lo haga en un ambiente religioso. Este principio está establecido bajo la ley de Moisés, bajo el viejo pacto en el que antes que Israel entrara en la tierra prometida, Moisés dio las instrucciones muy claras y prácticas de cómo debían criar a sus hijos. Busque por favor en Deuteronomio capítulo 11, verso 18 al 21, y leeré lo que dijo Moisés. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las enseñaréis a vuestros hijos hablándole de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos, tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Me impresioné la vez cuando describí esa frase, los cielos sobre la tierra. Venía de la Biblia. Y más aún que era una descripción de lo que Dios esperaba de la familia que su pueblo fueran. Y observé nuestra civilización moderna y me pregunté, ¿cuántas familias en esta nación hoy en día se podrían describir como los cielos sobre la tierra? Francamente la proporción sería muy pequeña. Una razón principal es que los padres no han hecho lo que Moisés les dijo que hicieran. Moisés dijo, enseña la palabra de Dios, las verdades de tu fe a tus hijos, hablando de ellas cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando andes por el camino. En otras palabras, deje que la palabra de Dios sea un tema central de toda la familia. No reserve simplemente la enseñanza de la Escritura a la iglesia o a la escuela dominical o al grupo de jóvenes, sino que deje que la palabra de Dios tenga un lugar natural en su vida cotidiana y en la comunicación con su familia. Que sea algo natural, algo práctico. Muéstrele a sus hijos cómo trabaja en las situaciones de la vida real. Me gustaría citar el testimonio del difunto doctor Raymond Edman, expresidente de Wheaton College, quien dijo, recordando la manera en que crié a mis hijos, si lo tendría que volver a hacer, pasaría más tiempo con ellos en actividades simples y no religiosas. Yo digo amén. Si yo pudiera vivir algo del tiempo que he pasado con mis hijos nuevamente, eso es lo que yo haría. El doctor Edman dice que las cosas que los hijos más recuerdan son los momentos informales, cuando estaban juntos. La verdadera comunicación no se logra en 5 minutos. A menudo las cosas más importantes que se le dice a un niño son en los momentos que menos usted espera. De una manera casual o improvisada, por ejemplo, cuando van de pesca o cuando están trabajando en el patio cortando el césped, limpiando el garaje o viendo por qué no funciona el auto. Son situaciones como esa las propicias para verdadera comunicación entre padres e hijos, y es en situaciones como esas que un padre debería transmitir a su hijo los principios profundos de la palabra de Dios. El altar familiar por sí solo no necesariamente lo hará, mucho depende de cómo se pasa el resto del tiempo en la familia. Nuestro tiempo por hoy ha terminado. Regresaré mañana a la misma hora para hablar del tercer ministerio de un padre, como rey de la familia.